bendiciones del Ministerio Mundial Maranata. Le amamos y saludamos ahí a los hermanos y amigos en el municipio de San Martín, en el municipio de Tapacán, allá en el municipio de Quilitla. Bendecimos y amamos al municipio de Matlapa. Le enviamos muchas bendiciones. En Matlapa ven mucho este programa, me lo han sabido llegar, me lo han dicho, y le amamos y le bendecimos a esa gente bonita que ve este hermoso programa y le bendice. Amamos y bendecimos a las dos delegaciones de Tamán y de Champloacanito, y sobre todo a esta hermosa cabecera municipal. Tamazunchale, quiero que sepas que la Iglesia Maranata te ama, te bendice y todos los días ora por ti para que seas guardada y protegida. Dice la palabra que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Dice que si Jehová no edificare su casa, en vano los que trabajan en ella. Entonces, en vano todo lo que hagamos si Dios no hace lo que a Él le corresponde hacer. Amén. Así es que le amamos, le bendecimos, y hace 8 días no terminé con la enseñanza, así que vamos a seguir. Vamos a empezar del verso 3 de Salmo 16, verso 3, dice: para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Eso lo ministramos hace 8 días y efectivamente Dios se complace, dice la palabra, con los santos y con los íntegros de la tierra. Dios le place, le complace, le impresiona, le agrada cuando encuentra en un lugar, en una iglesia, en un pueblo, en una ciudad, en una nación, gente que le ama, gente que es santa, gente que es íntegra, gente que se está apartando para Él. Y dice el verso 4, oiga bien esto, dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligente a otro Dios. Muchas veces las enfermedades vienen por muchas razones. A veces las enfermedades vienen porque hay una raíz de amargura. A veces las enfermedades vienen porque hay problemas morales, problemas emocionales. Y hoy en día se ven mucho los problemas, a causa de los problemas emocionales vienen los problemas físicos, pero hay una raíz también por la cual los problemas físicos vienen. Dice que se multiplicarán. Oiga bien, no dice que se va a enfermar, dice que se le van a multiplicar los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. O sea que si alguien está enfermo y la enfermedad, en lugar de disminuir, se le multiplica, hagamos un chequeo espiritual. Probablemente la raíz de ese problema físico que tienes, y que en lugar de disminuir se va aumentando, la Biblia es clara cuando dice que se multiplicarán. O sea, serán en aumento de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Por eso Éxodo 20, donde están los 10 mandamientos, empieza el número 1 diciendo: yo soy Jehová tu Dios, y no tendrás dioses ajenos delante de ti. Entonces, el tener otro Dios, el ser idólatra de otro Dios, dice la Biblia que se multiplican los dolores. O sea, la gente que está enferma muchas veces, que en lugar de sanarse, se está empeorando, probablemente porque está adorando a otro Dios. Y Dios dice que es celoso. Y Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que le aborrecen. Entonces dice que aquellos que sirven, adoran a otro Dios que no sea Jehová Dios de los ejércitos, se le multiplicarán los dolores. ¿Cuál es tu remedio, tu sanidad? Que tú adores al único Dios y tendrás sanidad divina, y tus enfermedades se van a disminuir. Dios lo dijo y así se queda. Dice: no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. O sea, David decía: yo no voy a adorar a otro Dios más que a mi Dios. Y él fue más allá y dijo: ni siquiera los voy a mencionar. O sea, David fue más allá, porque él dijo: yo ni siquiera se los voy a mencionar, ni siquiera en mi labio va a estar el nombre de otro Dios.
dioses. Y David decía, yo ni mencionarlos. Así es que tengamos mucho cuidado, porque Dios es fuerte y es celoso. Nos quiere solamente para Él. Amén. Dice el verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Qué hermoso que Dios dice la palabra que Él es nuestra mejor herencia. La mejor herencia que nos ha tocado no ha sido la que te dejaron tus padres, que es buena, yo no digo que es mala. La mejor herencia que tus padres te han dejado a lo mejor no es una profesión. Y si te la dejaron, gloria a Dios, nada que ver con, no tengo nada en contra de eso, pero la mejor herencia tuya es Dios. David decía, y mira que David tenía muchísimas posesiones, él no heredó nada de su padre, porque su padre era de una familia muy humilde. Entonces, pero Dios lo pone en el trono y él se hace el rey y tiene todas las posesiones que cualquiera de nosotros pudiera decir. Pero él llegó a decir, mi mejor herencia, mi mejor porción se llama Dios. Qué hermoso, amén. Qué hermoso que David decía, mi herencia es Dios. Mi mejor herencia se llama Dios. Así es que nosotros hagamos lo mismo, que nuestra mejor herencia sea Dios, y dejemos de andar tras las cosas materiales cuando debemos buscar al Dios de las cosas materiales. Porque si tienes a Dios tendrás las cosas materiales, pero si buscas las cosas materiales sin Dios tendrás las cosas materiales. Yo no digo que no, por tu esfuerzo, por tu entrega, por tu dedicación, pero estarás sin Dios. Y te pasará o nos pasará como al rico que juntó muchas riquezas y le dijeron, oye necio, miren cómo le llamaron, oye necio, tú has recogido mucho para ti, tienes muchos bienes, hasta le has dicho, alma mía, muchos bienes tienes para ti, pero si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿dónde pasará la eternidad? O sea, el acumular riquezas sin Dios te va a traer problemas. Pero si tú haces lo que David dijo y te apropias de lo que David dijo, que tu herencia es Dios, tendrás como consecuencia las riquezas de esta vida. Amén. Aleluya. Dice verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Dice, lo más hermoso que a mí me ha tocado, decía David, es que tú seas mi Dios. A veces decimos, wow, la mujer que me tocó es toda una mujer. No hay mejor Dios, no hay mejor mujer que Dios. A veces decimos, wow, qué herencia, qué bendición, qué éxito alcanzado. Pero no hay mejor cosa que tener a nuestro Dios como nuestra mejor porción, como nuestra mejor herencia. Y él decía, es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, tú no andes detrás de una herencia, porque tu mejor herencia se llama Dios. David lo sabía, David lo confirmaba, David lo sustentaba con el poder de la palabra, del testimonio, porque él era un jovencito que vivía detrás de las ovejas paridas de Israel, dice la palabra. Para los que no conocen mucho de la historia de David, David solamente era hijo de la esposa de Isaí. Él no era hijo de Isaí. ¿Por qué cree que a él lo habían mandado a cuidar las ovejas? Porque él no era el hijo legítimo de Isaí. Y entonces a él lo mandan al potrero allá en el monte, porque es el hijo bastardo, se pudiera decirlo así. Y todos los hijos del matrimonio, todos estaban en casa, todos estaban de alguna manera más cómodos. Entonces cuando llega Samuel para ungir como rey a David, no encuentra de los otros hijos de Isaí, dice, este no es, este no es, este no es, este no es. Y pasaron todos los hijos y ninguno es. Y entonces el papá dice, bueno, hay uno, como diciendo, hay uno que está por ahí, pero no es mi hijo, pero bueno. Y él dijo,
dijo, pues tráigamelo, porque yo no me voy hasta que no llegue el ungido de Jehová. Entonces por eso David llega, lo mandan a traer, llega, y el sacerdote Samuel dice, este es. O sea, ¿qué no debe entender Dios? Que David venía de la nada, no tenía absolutamente nada, no tenía futuro, porque no era hijo legítimo del papá. David estaba fuera de la heredad, David estaba fuera de la herencia, él no iba a poder heredar nada, él no tenía derecho a la herencia de su papá terrenal. Mas sin embargo Dios lo vio, porque vio que él adoraba, que lo adoraba en el campo, y eso es lo que a Dios le agradó. Por eso dice la palabra que David decía, porque me sacaste de detrás de las ovejas paridas de Israel, porque Dios lo sacó del campo al hijo bastardo, al hijo que no prometía nada, que no le iba a tocar herencia, porque no le iba a tocar por parte del papá natural, pero Dios lo saca de ahí. Y por eso David dice, a veces nosotros leemos la Biblia como ahorita, que dice David, y es hermosa la heredad que me ha tocado, y a veces no entendemos y decimos, bueno, ¿por qué se emociona la pastora? ¿Por qué David dijo eso? Porque él no tenía derecho a una herencia natural, él era el bastardo, él era el hijo no solamente de su mamá, de su papá no, y entonces él estaba fuera de toda esa herencia que el papá iba a dejar, porque él no podía dejarle herencia a uno que no fuera su hijo. En los judíos así es. Entonces cuando Dios hace todo lo que hace con David, lo lleva al trono, lo llena de fama, riqueza, de un tremendo hombre de Dios, dice, pues la mejor herencia que a mí me ha tocado se llama Jehová, y por eso dice, es hermosa la heredad que me ha tocado. O sea, ahora sí podemos entender por qué David lo decía. Dice David, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Por qué? Porque estaba destituido de la herencia, pero Dios fue su mejor herencia, y por eso Dios lo llenó de riqueza, de fama, de honra, de gloria, porque todo eso tuvo David. ¿Por qué? Porque puso en Dios su confianza. Amén. Dice verso 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Vemos a un David agradecido con Dios, y dice, a mí el único que me aconseja, que me instruye, que me dirige, que me enseña, se llama Dios. Dios en las noches me está aconsejando, en las noches me está instruyendo, en las noches cuando ya estoy dormido, aún en mi conciencia, decía David, Dios me sigue aconsejando. O sea, David era un hombre que se dejaba guiar, que se dejaba dirigir, que se dejaba aconsejar de una sola persona que se llama Dios. Si nosotros hiciéramos eso, nos evitaríamos muchos problemas, pero a veces tomamos decisiones equivocadas y creemos que son las mejores, y a la larga tendremos consecuencias. Amén. Y David se dejaba enseñar, David se dejaba aconsejar. ¿Cómo no? ¿Cómo nos iba a dejar aconsejar de Dios? Si Dios era el que le había dado la sabiduría, el poder, la gloria, la fama, la honra. Tanto así que cuando él venía de la guerra, de haber matado a Goliat, las mujeres salieron con pandero y decían, Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Le dieron la gloria más alta a David, que era un muchachito de mandados, que era un muchachito de campo, que al rey Saúl, que estaba en el trono. ¿Por qué? Porque David se dejaba aconsejar por Dios. Amén. Dice, a Jehová, decía David, he puesto siempre delante de mí. O sea, David no hacía nada a menos que Dios no le diera la guianza de su espíritu. David no iba a ningún lugar sin antes consultar a Dios si lo podía hacer o no lo hacía. David dependía completa y absolutamente de Dios, tanto así que dice, yo he puesto delante de mí a mi Dios. Él es el que
que me va a guiar, me va a dirigir, me va a enseñar, me va a aconsejar. Él es el que va a hacer todo, me va a decir todo lo que yo tengo que hacer. Qué lindo que si nosotros aprendiéramos eso y aprendiéramos a poner a Dios delante de nosotros y que nos dejáramos aconsejar por Él. En los proverbios están los mejores consejos para los jóvenes, para los hijos, para los padres, para los abuelos, porque dice que corona de gloria son los nietos en los ancianos, en los abuelos. A veces los abuelos no entendemos lo que es un nieto, no solamente de apapacharlo, sino es una corona para nosotros los que somos abuelos. Todos los mejores consejos, las mejores palabras exactas y precisas que podamos comprender están en Proverbios, Eclesiastés, todos esos libros. Nosotros, ahí está para nosotros el consejo de Dios. Lea Eclesiastés, usted se va a llevar unos tremendos mensajes y enseñanzas cuando usted lea Eclesiastés. Usted se va a sentir que no tiene nada, que sin Dios no es nadie, que sin Dios no vale la pena. Bueno, usted va a cambiar su vida absolutamente. Entonces aquí David decía: a Jehová he puesto siempre, no cuando me conviene, porque nosotros solamente cuando nos conviene ponemos a Dios delante de nosotros. Solamente cuando queremos la aprobación de Dios es que vamos a Él. Solamente cuando queremos la ayuda de Dios es que vamos a Él. Pero Él decía siempre, yo siempre lo pongo delante de mí. No cuando me convenga, no cuando quiera una ayudita, no cuando esté interesada en que Dios haga algo por mí, no. Es porque yo siempre pongo a Dios delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Porque David sabía que si ponía a Dios en todos sus planes, porque si ponía a Dios en todas sus metas, porque si ponía a Dios en todos sus propósitos, porque si ponía a Dios en todas sus expectativas y visiones, nada lo iba a mover. Dice, porque no seré conmovido, porque nadie me va a mover del propósito que Dios tiene para mí, porque Dios es el que me guía, me dirige, me enseña, me aconseja en la noche, me aconseja en mi conciencia. Por eso siempre pongo a Dios delante de mí, porque yo así, de esa forma, no va a haber ninguna cosa en esta tierra, en este mundo, ninguna cosa creada que pueda moverme del amor de Cristo. Aleluya, poderoso, amén. ¿Por qué la gente se desanima? ¿Por qué la gente deja de amar a Dios? ¿Por qué la gente deja de buscar a Dios? ¿Por qué la gente no es constante y no es firme en su búsqueda con Dios? Con cualquier cosa se desanima, con cualquier cosa se enoja, con cualquier cosa anda enojado en su corazón, con cualquier cosa anda hablando mal de la gente. Lo más triste cuando tú hablas mal de alguien, tú no sabes lo que eso significa. ¿Sabes qué significa? Que te estás embarrando tú primero. Porque cuando alguien agarra una bola de lodo y la avienta, ¿quién fue el primero que se embarró? El que agarró la bola de lodo. Y si tú haces eso hablando de la gente, tú primero te estás hundiendo. Por eso David decía, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, a mí no me conmueve nada. Cuando él oía que hablaban mal de él, porque hablaban mal de David, ¿sabe qué decía David? Enmudézcanse los labios de aquellos que tienen pensamientos inicuos. Amén. Eso decía David. Qué lindo David que nos enseña. ¿Por qué? Porque David estaba bien enseñado. ¿Por quién? Por Dios. Diga, David estaba enseñado por Dios. Dejémonos enseñar por Dios. Amén. La mejor enseñanza nos la puede dar Dios. Ahora, muchas veces la enseñanza que Dios nos da no viene a través de una palabra como la que estamos leyendo ahora. A veces la enseñanza que Dios nos va a dar viene a través de un problema, viene a través de una necesidad, viene a través de una circunstancia. Anoche mi hija me aconsejaba, y yo sé que era Dios porque lo necesitaba. Me dice, mamá, algo bueno va a
salir de esto. Dice, tiene que salir algo bueno de esto. Cuando está todo mal, cuando está todo de cabeza, cuando está, parece que todo derrumbado, me dicen a mí, algo bueno va a salir de esto. ¿Por qué? Porque Dios está a mi diestra y no seré conmovido. O sea, cuando nosotros aprendemos esto, aleluya, dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Por eso David vivía en un continuo gozo. Por eso David vivía en una continua alegría. Por eso David no se dejaba amargar por los problemas. No nos dejemos amargar por los problemas. No vivas amargado de la vida. No creas que eres el único que pasa sin sabores, tristezas, angustias, aflicciones. No creas que eres el único que te traiciona. No creas que eres el único que te critica. No creas que eres el único que te dieron la espalda. Mira, Jesús se la dio toda la nación por la cual vino a dar su vida por ellos. Y David no se dejó, y Jesús no se dejó amargar la vida. Terminó diciendo antes de morir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy tú y yo cambiamos eso y decimos, Padre, perdónalos porque sí saben lo que hacen. Porque tú te crees más espiritual que Jesús. Porque tú y yo sabemos más que Jesús. Porque tú y yo no podemos perdonar al hermano, pero Jesús sí puede perdonar. Pero nosotros no. ¿Quién te enseñó eso? Y por eso David vivía contento, adorando, exaltando a Dios, no importando que el mundo se le estaba viniendo encima, no importando que su propio hijo, que es lo que más ha de doler, que su propio hijo lo traicione, le divida a la nación y se lleve a la parte de una nación y le divida al pueblo y lo traicione y se le vuelva su enemigo. Mas sin embargo, David decía, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Dice, yo estoy contento, no importa lo que esté pasando, yo estoy contento. Mi carne también reposará confiadamente, porque David tenía toda su confianza en Dios. Y dice, termino con esto, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Decía David, porque si yo me mantengo firme en mi convicción con Dios, Dios no me va a dejar en la sepultura. Dios no va a dejar que mi cuerpo vea corrupción. Dios me va a levantar del polvo y me va a llevar a reinar con Él por la eternidad. David por eso vivía siempre contento, siempre alegre, siempre gozoso, porque sabía que de Dios venía toda su provisión, su bendición, su reposo, su amparo, su fortaleza. Él es el que dijo, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador, tú me librarás de la peste destructora, con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Mira, a David ni le quedaba decir eso, pero él sabía que si perdía a Dios, perdía el trono. Si perdía a Dios, perdía las riquezas. Si perdía a Dios, lo perdía todo. Por eso él vivía agradecido con Dios. Vivamos agradecidos con Dios. Él es el único en el cual podemos poner toda nuestra confianza y sin duda que no nos va a defraudar. Que Dios te bendiga.